Bueno, la semana pasada, o no, perdón, la semana pasada no, la clase pasada, el día martes, estuvimos tocando el tema de los tipos de contaminación que podemos encontrar en un alimento o los peligros. Dijimos que había físico, químico y biológico. Lo físico es todo lo que tú ves, como polvo, vidrio, esmalte de uña, cabellos, madera, empaques de alimentos, piedras, etcétera. Químico, todo lo que son los plaguicidas, los aditivos en exceso, productos de limpieza y desinfección, lubricantes, aceites lubricantes de equipos, entre otros. La biológica se refiere a todo lo que son los microorganismos, bacterias, hongos, virus, parásitos, etcétera. También estuvimos hablando de lo que era la contaminación primaria directa y cruzada. La primaria es cuando se contaminan los alimentos directamente desde el origen, por ejemplo, en el caso de la cosecha, de la faena, del ordeño, etcétera. Y la contaminación directa es cuando el manipulador, por ejemplo, tose o estornuda directamente. Bueno, para las personas que acá dicen que no escuchan, ellos mismos son los que deben activar su audio, porque si no, nadie me estuviera escuchando en estos momentos. Alguien que le escriba por ahí en el chat cómo se debe activar para no entretenerme. Bueno, estuvimos hablando de la contaminación cruzada, como su misma palabra lo dice, es el cruce, la transferencia de microorganismos de algo que estaba ya contaminado a un alimento que estaba limpio, que estaba inocuo, que no estaba contaminado, pero al ponerlo en contacto con esto, finalmente ese alimento se llega a contaminar. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Generalmente el origen de todas las intoxicaciones, de todas las infecciones alimentarias es esto. Es el que había un alimento que estaba limpio y lo colocan en contacto con un alimento que ya estaba contaminado o con una superficie contaminada o una persona que estaba contaminada. Esto es uno de los errores pues más graves en manipulación de alimentos. Aquí estuvimos viendo el caso del ejemplo de que si tú tienes una tabla limpia, manipulas un alimento crudo, luego no lavas la tabla y sobre la tabla y con el mismo cuchillo inclusive empiezas a manipular un alimento que ya está listo para consumir, como es una fruta o una verdura, y finalmente obtienes un alimento contaminado. Lo mismo ocurre en el caso del pollo. Bueno, en el caso del pollo, no, en el caso de las manos, perdón. Tú con tus propias manos empiezas a tocar ciertos elementos y luego tocas el alimento sin un previo lavado, entonces finalmente lo contaminas, que es lo mismo que estamos viendo ahora con este tema del COVID. Todo lo que tú agarres y que luego lo vuelvas a tocar nuevamente sin un previo lavado, lo contaminas. Aquí en manipulación de alimentos es exactamente lo mismo. Es la misma dinámica. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema de las tablas. Evita la contaminación en tus tablas de picar. Resulta que las tablas es una de las superficies donde más se puede llegar a contaminar un alimento, por lo que nosotros debemos hacer uso de diferentes tablas para picar. Entonces, la regla dice, la normatividad dice que debemos tener diferentes tablas, una para cada alimento de acuerdo a su naturaleza. De esta manera, disminuimos el riesgo de una contaminación cruzada. Entonces, por ejemplo, una tabla de color azul es lo ideal para todos aquellos alimentos como pescados y mariscos. Una tabla de color amarillo es lo ideal para todo lo que son las aves. Una tabla de color verde es ideal para todo lo que son frutas y vegetales. Una tabla de color roja, todo lo que es carnes, pero carnes crudas. Una tabla de color marrón es ideal para aquellos alimentos que ya están cocidos. Todo lo que es alimento ya cocido, un pollo cocido, una carne cocida,
o un embutido que ya esté cocido, que ya esté listo para consumir, todo lo que está listo para consumir y que vayas a porcionar en una tabla café. Una tabla blanca, todo lo que son lácteos, queso, y queso, bueno, el yogur no se corta, entonces, y ni la leche tampoco, no se corta en una tabla, pero bueno, básicamente todo lo que es queso. De esta manera evitamos la contaminación cruzada. Esto se le llama código de colores de las tablas. Es fundamental que todas las empresas, restaurantes, casinos, hoteles tengan estas tablas y no solamente la tabla, sino también el cuchillo. Es decir, que yo tenga un cuchillo de mango azul, un cuchillo de mango rojo, uno de mango amarillo y obviamente cada tabla vaya con su cuchillo, cosa que si yo, por ejemplo, digamos, estamos en un centro de producción y hay un área que es de frutas y verduras, otra área que es de carnes, otra área que es de alimentos preparados. Si en algún momento yo llego a entrar al área, a la cocina fría, que es de frutas y verduras, y yo llego a ver una tabla roja, inmediatamente yo me doy cuenta que ahí hay una contaminación cruzada, que no se sabe cómo ni cuándo llegó esa tabla roja al área de verduras, o si el cuchillo rojo está ahí o viceversa. Entonces es una manera de prevenirnos para utilizar las mismas tablas. Ahora, el hecho de que tú uses estas tablas no quiere decir que tú nunca en la vida la vayas a lavar, no. Obviamente tú la lavas, la desinfectas y la utilizas, pero no es lo mismo que tú utilices una tabla solamente para pescados a que esa misma tabla la uses para pescado, para pollo, para carne, para frutas, para vegetales y para alimentos cocidos y lácteos. No es lo mismo, independientemente de que la laves y la desinfectes. Eso es como, por ejemplo, yo en mi casa tengo dos escobas. La escoba de acá dentro de la casa y la escoba de allá del patio y del baño. Yo no voy a utilizar la misma escoba con la que barro toda la vecindad o con la que barro todo el patio para barrer el cuarto de mi casa. Yo mi cuarto lo barro con una escoba en buen estado, bien bonita, bien higiénica, y ya la del patio ya obviamente está un poco más, pues más desgastada, más sucia. Lo mismo es el trapeo. Señor, disculpe, Dígame. una pregunta. Bueno, en la mayoría de los supermercados, cuando uno va a comprar, siempre la cuchara con la que uno despacha el arroz está con el azúcar y eso ahí mismo. Hasta con los frijoles, las lentejas, eso no tiene nada que ver con contaminación. Lo ideal es que cada uno de esos tenga un recipiente diferente, es decir, un cucharón distinto. De todas maneras, o sea, sí puede haber contaminación. ¿Por qué? Porque tú sabes que el arroz, por lo menos tú lo cocinas cuando llegues a la casa, pero el azúcar tú lo utilizas directamente sobre el jugo. Entonces, si tú con esa misma cuchara cogiste el arroz que a veces viene con gorgojo, que a veces viene con piedra, coges la lenteja que a veces viene hasta llena de polvo, viene sucia, y coges la azúcar, pero por lo menos la lenteja y el arroz, tú lo lavas en la casa, lo cocinas y se va pues toda esa suciedad, se eliminan muchos microorganismos, muchas impurezas, entre otras. Pero el azúcar tú lo usas directamente, o sea, tú lo echas directamente al jugo. Y al jugo tú no lo vas a cocinar ni lo vas a pasar por candela, tú te lo consumes así directamente. Entonces, para mí sí hay una contaminación. Es que miren, para uno determinar si algo es o sea, si hay contaminación cruzada en algo o no, hay que ponerle mucha lógica, hay que pensar mucho. Seguramente mucha gente ni se habrá percatado de esto, pero fíjate la contaminación que existe. O sea, hay que ponerse a pensar un poquito más allá, de que el azúcar lo echas al jugo y te lo consumes así, pero el arroz tú lo cocinas, entonces se eliminan los microorganismos. Ese es, por ejemplo, el caso de que yo a veces he ido a algunas megatiendas, que cuando tú vas a comprar las carnes, la vitrina está abierta completamente para ti, para que tú metas la mano, para que la manosees. Y fíjate que hay un problema grandísimo de contaminación cruzada.
Puede que ahí en Megatienda manipulen muy bien la carne, puede que la compren a un muy buen proveedor de muy buena calidad, pero si todo el mundo mete la mano y la manosea, ¿a mí quién me garantiza que la persona que anteriormente metió la mano no se metió la mano por otras partes? O no fue al baño, no se lavó las manos y luego viene y mete la mano acá. O empieza a manosear los billetes y luego mete la mano ahí en la carne. O se le cayó algo al piso, toca del piso, o agarró la basura, o agarró el perro. Uno no sabe de dónde vinieron esas personas, qué agarraron esas personas. Y luego yo voy y agarro ese pedazo de carne, ese pescado, porque generalmente los pescados los colocan también así al aire libre para que todo el mundo los toque y los manosee y le meta el dedo para ver si está fresco, si no, y luego más tarde yo lo compro. Ustedes si ven cómo se puede contaminar un alimento sin que tú te des cuenta. Aló. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, usted inició la charla hablando de una normatividad con respecto a las tablas. Cuando se habla de normatividad ya es como una obligación. Entonces, yo encontré, no sé, la verdad no me di cuenta qué tan antigua puede ser este comentario que existe Sí. en ese link de que habla que el uso de las tablas, a pesar de los colores, sí recomiendan los colores, pero habla al final de que no es obligatorio el uso de las tablas en ninguna parte. No sé qué es la normatividad que tan reciente es con respecto a eso. Bueno, para los hoteles, restaurantes y eso, sí se recomienda que lo hagan para evitar contaminación cruzada. O sea, expresamente cuando tú lees la resolución, la normatividad, la 2674 del 2013, no te dice así explícitamente, tienes que usar diferentes tablas para diferentes alimentos. Simplemente te dice que debes evitar la contaminación cruzada en la producción. O sea, no te dice qué cosas tienes que hacer, pero te dice o te insinúa que debes prevenir la contaminación. Y esto hace parte de prevenir la contaminación. Entonces, en este caso, la ley es ambigua, como muchas leyes que aquí hay en Colombia, que son un poco ambiguas. Es decir, si un funcionario, DADI, SINVIMA, se quiere agarrar de esto, te lo hace cumplir por obligación. Pero si no se quiere agarrar, sencillamente no se agarra, porque la ley no dice claramente que tienes que usar tabla de diferentes colores, simplemente tienes que prevenir la contaminación cruzada, pero esto hace parte de la contaminación cruzada. Entonces, pero sí se le está exigiendo, se le está exigiendo mucho a los hoteles, a los restaurantes, a los casinos, que hagan este tipo de implementación. Y que es lo ideal. Y ya eso también depende mucho de la conciencia de esa empresa, de la persona de calidad, si sabe que haciendo esto se van a disminuir los riesgos. Y si el gerente de esa empresa, el administrador, que es la persona que finalmente es la que avala el presupuesto para la compra de todo esto, si tiene la conciencia, por supuesto que se va a hacer. Porque desafortunadamente ninguna de estas acciones son gratis. Todo esto requiere un dinero. Y es por esa la razón que a veces los funcionarios no se agarran así tan a pecho, tan a fondo, porque todo requiere un dinero. O sea, montar una empresa de alimentos no es para nada barato aquí en Colombia. Inicialmente que montar una empresa de cualquier índole no es barato. Y si es de alimento es mucho más costoso porque hay que implementar toda esta normatividad y más adelante lo vamos a ver que no solamente son las tablas, son los pisos, son las paredes, los techos, los mesones, los equipos, los utensilios, los proveedores, control de calidad, los exámenes médicos, el manipulador de alimentos. O sea, son una cantidad de cosas que tienen que pagar las empresas para cumplir y no es barato. Pero no por esto quiere decir que no lo vayan a hacer. Bueno, ¿cómo prevenimos contaminación cruzada?
limpiando, lavando y desinfectando los alimentos y los utensilios, separando los alimentos crudos de los cocidos, evitar que el manipulador, que es la mayor fuente de contaminación, pues haga malas prácticas de manipulación. Esto incluye lo que es que se lave las manos. Hay unos momentos exactos para lavarse las manos, un protocolo exacto para lavarse las manos. Y no retroceder. ¿Qué quiere decir no retroceder? Esto quiere decir que si ya tú entras a la cocina, trata de no ir a lugares que son sucios. Por ejemplo, un cuarto de basura, un baño, un lugar que ya esté contaminado, para que no contamines el alimento. Hay otras vías de contaminación de los alimentos, como son los vectores. Los vectores, pues básicamente son lo que son las plagas, aves, moscas, cucarachas, ratas, ratones, hormigas. Estos transportan los microorganismos y contaminan los alimentos. Por lo tanto, es indispensable que en los lugares que se manipulan alimentos se cuente con un control de plaga. Entonces, estos controles de plaga todas las empresas deben de tenerlo para evitar ¿qué? Pues precisamente la proliferación de todos estos vectores. Cuando yo te digo control de plaga, me refiero a que tú hagas uso de unas empresas especializadas en estos sistemas que te instalan unos dispositivos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto unas lámparas fluorescentes que son atrapamoscas, unas estaciones de cebado que son las que atrapan a los ratones. Entonces, lo ideal es que tú tengas todo esto en tu empresa porque donde hay alimento, hay plaga. O sea, es factible de que haya plaga porque el alimento, pues, estas plagas se van a sentir atraídas por estos alimentos, sobre todo si hay basura. Porque la basura es un lugar la basura en el lugar de preparación y almacenamiento de los alimentos representa un medio de cultivo ideal para el desarrollo de los microorganismos y la presencia de plagas. Entonces, tener basura dentro de un área de cocina trae plagas. Obviamente tú vas a tener algo de basura porque tú vas a desechar los residuos, pero hay que remover frecuentemente la basura. Es decir, en el día debes mover la basura 2 y 3 veces. Si tú tienes la misma basura desde la mañana hasta la tarde, empiezas a traer las moscas, empiezas a traer ratones, empiezas a traer otra clase pues, de vectores. Y estas basuras deben mantenerse lo más alejado del área pues, de proceso, preferiblemente en un cuarto de basura, que es un cuarto especial que inclusive tiene hasta aire acondicionado. Imagínate tú que debes meter la basura en un cuarto con aire acondicionado. ¿Por qué será? ¿Por qué debo yo meter la basura en un cuarto con aire? El calor daña la basura, produce malos Totalmente. olores. Totalmente. El calor va degradando la basura. Pero si tú la metes en un cuarto con aire acondicionado, digamos que se conserva un poquito hasta que llegue el carro de la basura. Bueno, vamos a hablar de los microorganismos. Esto que tú ves aquí son placas de Petri. Esto ya es a nivel de laboratorio. Toman una muestra, hacen unos procedimientos, hacen un sembrado y después de cultivarlo por varios días a determinadas presiones, a determinadas temperaturas, empiezan a salir estos microorganismos. Estos son microorganismos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Los microorganismos están en todas partes, muchachos. Eso no es que yo te diga, no es que el microorganismo solamente está en el mesón o nada más está en una olla. No, los microorganismos están en todos lados, todas partes. Está en el aire. Aunque tú no lo veas, está en el aire. Fíjate que el COVID está en el aire y no lo vemos. Cuando tú estornudas, todas esas partículas de aire o toses, tú no las ves, pero están ahí. Entonces, el microorganismo está en el aire, está en la tierra, está en el viento, en los utensilios contaminados, en los alimentos contaminados, en las aguas estancadas, en las basuras, en los restos de comida.
También se encuentra en los humanos y en los animales. En la piel de animales y humanos. En nuestra piel tenemos microorganismos, por eso es que debemos de estar bañando constantemente. En las heridas infectadas, cada vez que tú tienes una herida, inclusive hasta si tú tienes acné en la cara, pero ese acné que tiene barro, que tiene ese acné así bien agresivo, ahí hay bacterias, eso son bacterias. En el cabello tenemos hasta hongo, la caspa, pero un cabello que no tenga caspa ni nada igual tiene bacterias. En las manos, en las uñas, en la saliva tenemos bacterias, en los ojos, las lagañas, o sea, eso está lleno de bacterias. Las mucosidades, todo eso es bacteria. En las deposiciones y excrementos, ¿por qué? Porque dentro de nosotros, en nuestro intestino, tenemos bacterias. Y cada vez que tú vas al baño y no te lavas las manos, te traes en tus manos todas esas bacterias. Entonces, fíjate, los microorganismos están en todas partes. O sea, todo lo que tú ves aquí es microorganismo. Todo lo que tú toques es microorganismo. Que ya hemos aprendido a convivir con uno y no nos hace daño, es diferente, pero hay otros que sí nos hacen daño. Viven en las manos, en el cabello, en la boca, viven en la piel, viven en todas partes. Incluso están hasta en el celular están. Mi recomendación a partir del día de hoy, no te lleves el bendito celular al baño porque lo vas a llenar de todas las bacterias que hay en el baño y sobre todo las bacterias de popó. Y luego sales del baño y vas y cocinas y contaminas todo y luego tu hijo se mete el celular en la boca. Entonces, hay que dejar el celular afuera. O sea, por 5, por 10 minutos que deje el celular afuera, esa chica o ese chico no se va a morir, no le va a pasar nada. Bueno, ya aquí me informa Zoom que ya la sesión se va a acabar. Entonces, para no dejar la conversación así mocha, vamos a finalizar aquí y en 5 minutos regresamos. Entonces, usted vaya a tomar agua, vaya al baño, lávese las manos, mira a ver, llame por teléfono, responda a WhatsApp, haga lo que vaya a hacer y en 10 minutos en 5 minutos nos estamos viendo nuevamente, ¿oyeron? Bueno, señor. Bueno, listo, que estén muy bien. Gracias. Por Ahorita el mismo entramos. link, ok. Bueno, gracias. Listo.